Buenas tardes a todos. Soy Carolina Chomiak, la asesora clínica de Jobs. En esta ocasión tenemos el agrado de estar con el doctor Gallo. Él es especialista en angiología y cirugía vascular, tiene una experiencia de más de 20 años, ha trabajado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y actualmente es el jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y director de la Unidad de Patología Vascular del Hospital Ruber Internacional. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la insuficiencia venosa crónica. El doctor nos va a explicar bueno, sus tratamientos, las novedades y toda la información al respecto. Doctor Gallo, cuando usted quiera. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar, como bien dices, de insuficiencia venosa crónica, dando un hincapié especial a la insuficiencia venosa pélvica, que hasta en el 30% de los casos contribuye a la insuficiencia venosa de las extremidades. Perdón un momento. Ahí lo veis en pantalla completa, ¿no? Sí. Bueno, recordar que el sistema venoso, la anatomía del sistema venoso, tiene un sistema, está formado por un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Hay unas venas que llamamos perforantes que conectan ambos sistemas y además dentro de cada vena tenemos unas válvulas que permiten que la sangre vaya en una dirección, en la dirección centrípeta, pero no en dirección contraria. Cuando hay una alteración de estas válvulas es cuando se produce el reflujo, por tanto el aumento de presión y la insuficiencia venosa. Hay que recordar que las piernas son simétricas, pero el abdomen no. La circulación en el abdomen es asimétrica y la vena cava se sitúa en la parte más derecha del abdomen, de la columna vertebral, por lo que tanto la vena del riñón izquierdo como la vena de la pierna izquierda tienen mayor dificultad en el drenaje. Y eso hace que tanto las varices como los problemas trombóticos de las extremidades sean mayores en la pierna izquierda. Esto lo veremos luego con mayor detalle. El sistema venoso superficial de las piernas solo lleva entre el 5 y el 10% de la sangre. Son venas que no son importantes, nada superficial es importante, salvo el ojo. Y todo este tejido, todas estas venas que recogen la sangre de las piernas, se forman dos venas fundamentales que son la vena safena interna, que va desde el pie hasta la ingle, y la vena safena externa, que va desde la zona posterior del pie hasta el hueco popliteo, que es la zona posterior de la rodilla. Los humanos somos los únicos animales que vamos de pie. Esto ha hecho que las piernas tengan una mayor presión y que la sangre tenga mayor problema para volver al corazón. Somos, por tanto, los únicos animales que tenemos esta patología, la insuficiencia venosa crónica. El corazón tiene una bomba de salida centrífuga. Perdón, el corazón es una bomba de salida centrífuga, pero el retorno de la sangre no tiene corazón, se hace a través de dos sistemas, o sea, de las bombas impulsoras formadas por los músculos, por eso es tan importante caminar, y el sistema valvular, esas válvulas que comentaba, que están dentro de las venas y que permiten que la sangre vaya en una dirección, pero que no refluya. Como comentaba, el retorno funciona gracias a las válvulas del interior de las venas y a las bombas musculares impulso aspirativas. Las válvulas tienen forma semilunar y permiten el flujo en una sola dirección. Cuando esa sangre intenta refluir, se forma, la válvula se cierra, las valvas se cierran y hacen que la válvula no permita el paso de la sangre. Evitan esa hiperpresión venulocapilar. ¿Cuál es el concepto de insuficiencia venosa? Pues el concepto de insuficiencia venosa es la incapacidad que tienen esas venas para el adecuado retorno de la sangre desde las piernas al corazón. Se produce un fallo valvular, un éxtasis venoso, que produce una hipertensión venosa prolongada y que al final nos lleva a ese reflujo venoso retrógrado que da las varices.
esta alteración produce una reducción del oxígeno, edema e inflamación, que es realmente la fisiopatología de esta enfermedad. Las causas pueden ser etiológicas, es decir, originales o primarias, y aquí es muy importante tener en cuenta los factores genéticos y los factores compresivos por la asimetría que os he comentado y que luego veremos. Y hay otros factores desencadenantes, como son en un porcentaje muy importante los embarazos, pero también el sobrepeso, el sedentarismo, el calor, operaciones o traumatismos previos, los anticonceptivos, las hormonas tiroideas y otros factores. Se calcula que el 30% de los adultos, según el capítulo de flebología y linfología de la Sociedad Española, tienen este tipo de patología, la insuficiencia venosa crónica. Como os comentaba, al final hay un fallo valvular, un éxtasis venoso, una hipertensión que lleva a un proceso inflamatorio con vasodilatación, aumento de permeabilidad y al final se produce un proceso inflamatorio que se va perpetuando en el tiempo y progresa la enfermedad. Al final, nosotros en la clínica, ¿qué vemos? Vemos varices. Fundamentalmente, los pacientes acuden por varices, pero también se asocian otros signos y síntomas como la pesadez o como el edema, la pigmentación, el picor, los calambres o incluso las úlceras. Estas varices las podemos dividir en distintas, luego veremos la clasificación CEAP, pero realmente hay que distinguir entre las telangiectasias o arañas, que la mayoría de las veces son simplemente estéticas y no tienen un problema clínico importante, cuando las venas son finitas, son esas arañas que vemos que es típico en mujeres que han tenido muchos embarazos. También podemos tener las varices tronculares típicas, las que son ya de mayor tamaño, como en las imágenes que estamos viendo. Y también podemos ver las venas tronculares atípicas, que nos hacen pensar a nosotros que no están en territorio de las venas afenas y que podemos tener una insuficiencia venosa pélvica, como ahora comentaré. Lo mismo ocurre con las varices pélvicas propiamente dichas. Cuando hay varices en los testículos en el varón, el también llamado varicocele, o varices vulvovaginales o en la pequeña fosa, en la zona de la cara interna de los muslos, también hay que pensar que podamos tener una fuga pélvica hacia las extremidades. Esta clasificación de los miembros inferiores, que es el acrónimo en inglés de la clínica, la teología, la anatomía y la fisiopatología, nos divide en seis estadios la evolución de la insuficiencia venosa. Cuando tenemos venas muy pequeñas, telangiectasias menores de 1 milímetro, reticulares entre 1 y 3 milímetros, las llamamos, es el primer estadio, es el estadio C1. Cuando estas venas ya son varices tronculares mayores de 3 centímetros, es C2. Si se acompaña de edema, ya lo clasificamos en C3. Y el C4 es el siguiente estadio de la enfermedad, cuando ya vemos alteraciones cutáneas, tanto eczema, pigmentación o incluso ya lipodermatoesclerosis y atrofia blanca en la zona perimalleolar en los tobillos. Podemos tener también una úlcera cicatrizada, que ya sería un escalón más, o incluso una úlcera activa en el momento actual, que sería el máximo estadio de la clasificación, que es el C6. Esta clasificación es muy importante para nosotros clínicamente para poder definir con un solo número el grado de insuficiencia del paciente. Voy a hablar un momento de insuficiencia venosa pélvica porque, como os comento, muchas de las varices de las extremidades, y esto no lo estudia todo el mundo, se deben a la pelvis. La insuficiencia venosa pélvica es un aumento de las varices, de esas estructuras venosas intrapélvicas, tanto en número como en calibre. Se forman varices y el flujo puede ser tanto centrífugo como centrípeto, como ahora explicaré. Solo si el suelo pélvico es incompetente, se producen estas fugas a las extremidades. El 30% de las varices se originan por reflujos abdominopélvicos, como os he comentado antes. Las pacientes, digo las porque en la mayoría de los casos son mujeres que tienen esta clínica, se asocian signos y síntomas con fundamentalmente el dolor pélvico crónico. Es un dolor que la paciente tiene de meses de evolución, con pesadez en el hipogastrio. También se asocia a dismenorrea, a dolor, a dispareunia, que es el dolor después durante o después de las relaciones, hemorroides, estreñimiento.
infecciones de orina frecuentes y si el suelo pélvico es incompetente, podemos tener varices atípicas en las piernas o varices genitales y vulvares, como hemos visto antes. Existe también una clasificación de este tipo de signos y síntomas en el que valoramos con una puntuación del 1 al 3, bueno, de 0 al 3, toda esa clínica, y cuando la puntuación es mayor de 15, consideramos que la insuficiencia venosa pélvica es severa. Las causas de esta insuficiencia venosa pueden ser la valvulación congénita o los embarazos, como veíamos antes, pero también podemos tener compresiones que son las que producen un flujo derivativo. Estas compresiones son típicas en el lado izquierdo por la situación, como podéis ver en la imagen que yo comentaba antes, de la cava a la derecha. Cuando la compresión es de la vena renal izquierda, se produce el síndrome de cascanueces o síndrome de Nutcracker, y cuando la compresión es en la vena ilíaca, se produce el síndrome de May-Turner. Estas compresiones son frecuentes en mujeres jóvenes que no han tenido embarazos y tienen mucha clínica pélvica, con lo que habitualmente no se sospecha que puedan tener esta patología, y son mujeres que tienen, bueno, que están sin diagnosticar y llevan un dolor y molestas mucho tiempo, a veces incluso incapacitante. Porque además tienen pocas varices, son mujeres que tienen el suelo pélvico competente por no haber tenido embarazos, y se producen muy pocas fugas, por lo que refieren dolor, pero clínicamente no vemos nada que nos haga sospechar esto. Ahí podéis ver las dos compresiones, tanto de la vena renal como de la vena ilíaca, y esto es lo que comentaba que hace que sea más frecuente la insuficiencia y la trombosis en el lado izquierdo, en la extremidad izquierda. También, si os fijáis en la imagen del centro, la vena gonadal izquierda, el ovario izquierdo, drena en la vena renal, y cuando ese riñón tiene una compresión severa de la vena, a veces usa la vena gonadal para trasladar la presión a la pelvis. Y eso no ocurre en el lado derecho, donde la vena gonadal drena directamente en la cava porque está más cerca, ese ovario izquierdo encuentra cerca la vena cava a diferencia del ovario izquierdo. Las fugas a los miembros inferiores se pueden producir a través de las venas gonadales y el ligamento redondo, que puede conectar con la vulva y con la safena, o puede ser a través de la vena hipogástrica, fundamentalmente a través de la vena pudenda, que es la más frecuente, o también la glútea inferior y la vena obturatriz. En el protocolo nuestro de trabajo, cuando una paciente tiene signos y síntomas con insuficiencia venosa, tanto en las piernas o en la pelvis, realizamos 3 tipos de ecografía: una ecografía transvaginal, una ecografía abdominal para ver las compresiones y una ecografía de los miembros inferiores. Como luego veremos, en un primer escalón tenemos el tratamiento médico. Si están afectadas las venas safenas en las extremidades, podemos hacer tratamiento endovenoso, que luego veremos, de estas varices. Pero si lo que vemos es que hay también insuficiencia venosa pélvica, es cuando confirmamos con un angiotaco o una angioresonancia que existan estas varices, y el proceso, tanto diagnóstico como terapéutico, en un mismo procedimiento, es la flebografía, la iliocabografía pélvica, que nos orientará hacia si lo que tenemos son fugas debido a los embarazos o a valvulación congénita, o lo que tenemos son compresiones de la vena renal o la vena ilíaca, y según eso diferenciaremos el tratamiento, porque en el caso de las varices por fugas, el tratamiento es la embolización, el cierre de esas venas. En cambio, si lo que tenemos es compresiones, se valorará el ampliar, el conseguir que esa compresión mejore con un stent. Como os comentaba en consulta, la clave del cribado nuestro para el diagnóstico es el ecodoppler. Es una prueba inocua que podemos repetir todas las veces que queramos y que podemos hacer en 3 sectores. Hasta ahora esa ecografía se realizaba solo en las piernas y se valoraban solo las safenas, pero al saber que el 30% de esta patología tiene relación con la pelvis, realizamos también una ecografía transvaginal que nos orienta más a los reflujos y a las varices después de los embarazos, y una ecografía abdominal para valorar esa vena renal, esa vena ilíaca, y ver que no haya compresiones. En esta imagen vemos el ecodoppler de los miembros inferiores. Nosotros valoramos el sistema venoso profundo siempre y también el sistema venoso superficial, esas venas safenas, y valoramos también las perforantes. La paciente realiza valsalva
y en el momento de realizar valsalva no debería haber reflujo en las venas porque funcionan las válvulas. Cuando esas válvulas que forman las válvulas no funcionan bien, tenemos un reflujo y es cuando vemos si hay insuficiencia, vemos qué venas funcionan bien o no. Aquí podéis ver un reflujo claro al hacer valsalva, que es distinto al de la compresión, como veremos ahora. El ecodoppler transvaginal es la segunda prueba que realizamos. Es esencial enseñar, igual que en el eco de los miembros inferiores, a la paciente a realizar una correcta maniobra de valsalva para ver cómo se rellenan esos lagos, esas venas alrededor del útero y los ovarios, como ves en la imagen. Y es muy importante valorar el grado de dilatación de esos plexos, su localización, así como el patrón de flujo. Es muy importante distinguir si es por reflujo o es derivativo. A veces, en muchas ocasiones, es mixto. Tenemos unas compresiones y la paciente además ha tenido embarazos y tiene reflujo. Se consideran varices pélvicas cuando tenemos dilataciones mayores de 5 milímetros, clasificándose como leve entre 5 y 7, moderado entre 8 y 9 y unas varices pélvicas severas si son mayores de 1 centímetro de diámetro. En el ecodoppler abdominal valoramos con una sonda convex, sobre todo los senderos compresivos, como comentaba. Vemos la vena cava inferior, la vena renal, las venas ilíacas internas, externas y las venas ilíacas comunes. En la imagen podéis ver una compresión de la vena renal izquierda. El número 2 es la vena renal izquierda, el número 3 es la cava, y entre la arteria mesentérica, que es el 4, y la arteria aorta, pasa la vena renal, que en este caso está comprimida, por lo que el diámetro se reduce a 2 milímetros. Es muy importante también valorar al paciente en decúbito y en sedestación al fin de distinguir posibles compresiones posturales. Una vez que tenemos al paciente diagnosticado y sabemos, según si tiene solo insuficiencia venosa crónica o también insuficiencia venosa pélvica, valoramos qué tipo de tratamiento es el más adecuado. Siempre empezamos por un tratamiento médico conservador, que es de lo primero que voy a hablar. Este tratamiento médico tiene como objetivo aliviar los síntomas, estabilizar la insuficiencia venosa, prevenir o retardar la evolución de las varices, evitar o dificultar las recidivas postquirúrgicas y postesclerosis y reducir el riesgo de complicaciones. Se basa en 3 pilares fundamentales, que son las medidas higiénico-dietéticas y posturales, la contención elástica y el tratamiento farmacológico. Las medidas higiénico-dietéticas incluyen la higiene y la hidratación cuidadosa y diaria, la dieta y el control del peso, evitar la obesidad, un buen hábito intestinal, un calzado adecuado, evitar el uso de prendas ajustadas o compresivas, evitar el calor local, las fuentes directas de calor, evitar la exposición al sol, calor y la humedad, los cuidados estrictos en embarazo y convalescencias, los masajes en sentido ascendente, si hay edemas, y las duchas con agua fría. Las medidas posturales engloban andar a diario, practicar actividad física y deporte, realizar ejercicios activos, evitar esfuerzos toracoabdominales, evitar la bipedestación prolongada, cambiar a menudo de posición. La postura tumbada con los pies levantados es la ideal. Evitar el sedentarismo y los traumatismos. Hay muchos mitos, vamos a hablar por encima de alguno de ellos, como que no es verdad que cruzar las piernas genere insuficiencia venosa crónica, pero sí es recomendable cambiar de posición a menudo. Alternar el frío y el calor, bueno, realmente el frío tonifica y genera vasoconstricción de las venas. El agua caliente lo que hace es favorecer su dilatación y es un estímulo para la pared venosa. Dile que no, perdón. Y realmente lo que nosotros intentamos es alternar con el frío. Evitar el calor.
Las piernas en alto es una medida útil, como acabo de comentar, evitar los tacones altos, pero tampoco, o sea, sí que es bueno tener un par de centímetros de tacón. Elevar los pies de la cama puede ser útil en la insuficiencia venosa crónica evolucionada. Es mejor estar tumbado con los pies elevados que estar mucho tiempo de pie después de las sobrecargas o cuando hay gran patología. Andar de puntillas ayuda a la bomba muscular de vez en cuando. Caminar descalzo en la arena a otras superficies también, porque lo que activa es el conjunto muscular de la pantorrilla y ayuda al drenaje venoso. Balancearse al estar de pie también nos puede ayudar. Hay que evitar la ropa ajustada. Es bueno los reposapiés en el trabajo porque ayudan también a mover las piernas y a facilitar la bomba. La sauna, lo que comentaba, no es lo ideal por el calor, aunque sí se acompaña luego de baños de agua fría, pero mejor todo lo relacionado con sol y calor directo está contraindicado, y los anticonceptivos pueden favorecer complicaciones como la enfermedad tromboembólica y favorecer las telangiectasias y el aspecto hormonado de la piel. La contención elástica es imprescindible, es una de las medidas que más contribuyen a retardar la enfermedad, tanto para la patología flebológica como linfática. La contención elástica es clave que tenga una compresión decreciente, con la máxima compresión a la altura del tobillo. El tejido circular, que es el que usamos habitualmente para la insuficiencia venosa, es un tejido sin costura, tricotado en una máquina cilíndrica especial con un número de puntos fijos, y variando ese tamaño de los puntos es como se consigue la forma de la extremidad. Es una media con gran elasticidad y con un hilo interno no entretejido. Estas medias de compresión médica tienen un gradiente definido que lo que hace es reducir una presión que reduce el diámetro de las venas. Permite que las válvulas dentro de las venas funcionen mejor. Relaja la tensión de las piernas y evita la formación de coágulos sanguíneos de trombosis, sobre todo cuando uno tiene una posición obligada, como es el caso del avión. Y los usuarios se benefician de la sensación de bienestar y de seguridad. Existen distintos tipos de compresión, aunque habitualmente los que usamos son la clase 1 y la clase 2. La clase 3 se usa para úlceras venosas activas y la 4 incluso los vendajes no son habituales en este tipo de patología. Usamos habitualmente la clase 1 o en venas en clase C3, pues sí que usamos la clase 2. La evidencia respecto a las medias es que las medias alivian los síntomas venosos, tanto la sensación de pesadez, la tirantez, el dolor, el hinchazón de estos pacientes. También mejoran la calidad de vida de estos pacientes que sufren la enfermedad venosa crónica. Reducen la recidiva de las úlceras venosas. Existen kits de úlcera que promueven la curación de las úlceras y reducen el dolor en pacientes que las sufren. Y las medias también tienen evidencia clínica de reducir los efectos secundarios posoperatorios como el dolor, hinchazón, hematomas después de una intervención quirúrgica de la vena safena mayor, por ejemplo. Hay unas contraindicaciones absolutas para estas medias, que son, lógicamente, la enfermedad arterial periférica. Si un paciente no tiene sangre, no llega la sangre adecuadamente por la arteria a la extremidad, pues cualquier compresión le puede producir una herida o puede empeorar esa enfermedad arterial periférica. Cuando hay una insuficiencia cardíaca descompensada, una flebitis séptica o una flegmasia cerulea-Donners, que no es más que un trombo que llega a comprometer el flujo arterial, pues son indicaciones en las que tampoco podemos usar una media. Hay unas relativas, como enfermedades que tienen mucho exudado en la piel, intolerancia al material de la media, trastornos de sensibilidad severa, neuropatía periférica, poliartritis crónica, pero en general la mayoría de los pacientes toleran muy bien el uso de una media elástica de compresión. También existen ahora muchos sistemas como calcetines de seda, como estos calzadores metálicos para ayudar al paciente a que se pueda poner él mismo la media.
El tratamiento farmacológico es el tercer escalón de este tratamiento médico. Hay muchísimos flebotónicos. La mayoría son derivados de extractos vegetales, como son la birroja, el castaño de Indias, ruscus, centella asiática. Bueno, hay muchos y comercialmente hay asociación de varias de estos principios activos fundamentalmente para los síntomas, porque estos fármacos están indicados para el tono de la vena, ayudan en el tono de la vena, están indicados para los síntomas de los pacientes. Como os comentaba, aquí podemos ver distintas marcas comerciales y la combinación de los distintos principios activos, que sobre todo los que más usamos en la clínica diaria son las oxerutinas y la diosmina. La eficacia de estos medicamentos, por su mecanismo de acción, lo que hace es proteger la pared de la vena, reduciendo la inflamación, vuelven a dar firmeza a la pared alterada y reducen la extravasación del plasma, de las proteínas y del agua que rodea esos vasos, promueven la microcirculación y la oxigenación, impiden el desarrollo de cambios cutáneos, bueno, más que impiden, retrasan, ¿no? o disminuyen el desarrollo de esos cambios, disminuyen la viscosidad sanguínea, disminuyen la permeabilidad capilar y mejoran en el retorno. Hay que complementar siempre este tratamiento médico con las medidas higiénico-dietéticas y posturales que comentaba, y en los casos que se puede, que son casi todos, con la compresión elástica. Se ha observado que estos venotónicos han demostrado, se ha visto un retraso en la diapédesis de los leucocitos, histiocitos, macrófagos, es decir, una disminución de la inflamación. De esta manera se reduce la permeabilidad vascular inducida por la histamina. Se han utilizado en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, dermatitis varicosa, úlceras varicosas, linfedema, incluso las hemorroides, varicoflebitis, trastornos retinianos vasculares y varices vesicales. ¿Cuándo están indicados estos venotónicos? Pues sobre todo, como comentaba, para los síntomas, pero no solo de las extremidades, sino de los síntomas pélvicos. Piernas cansadas, piernas hinchadas, pesadez en el hipogastrio, dolor en las piernas, hormigueo, quemazón, picor, toda la clínica que engloba la insuficiencia venosa pélvica y de las extremidades de las piernas. Estos fármacos venotónicos se ha visto que mejoran a corto plazo el edema, así como los síntomas de calambres, inflamación, parestesias o trastornos tróficos que he comentado. Bueno, quería hacer una especial hincapié en el tratamiento cuando los pacientes tienen, a través de las ecografías hemos visto, hemos sospechado y hemos confirmado por TAC o resonancia que tienen varices pélvicas. La técnica que hacemos es una embolización pélvica. Esta técnica nos permite hacer un diagnóstico y en el caso de que veamos que efectivamente esas varices tienen un gran reflujo, podemos tratarlas. Es clave adiestrar a la paciente previamente en 3 maniobras que va a tener que realizar. La inspiración profunda para mejorar las angulaciones y que podemos canalizar las venas, la apnea, que no respire para valorar las compresiones, y la maniobra del Valsalva, ese aumento de la presión intraabdominal para valorar las fugas. Esto lo hacemos habitualmente en la habitación antes de bajar a la sala de hemodinamia, que es donde se realiza la prueba, y solemos hacer un sondaje vesical para evitar que la vejiga aumente de tamaño con el contraste y no nos permita ver todas esas venas que rodean el útero y los ovarios. Se hace todo a través de una vena de la flexura del codo, a través de un introductor que pinchamos en el codo, como veis en la imagen, que tiene 5 French, que es un poco más de 1 milímetro. Y esta técnica se puede hacer de manera ambulatoria y como os comentaba, en ese mismo momento puede ser terapéutica. Hacemos un protocolo habitualmente que engloba la vena renal, la vena ilíaca, ambas venas gonadales y ambas venas hipogástricas. De esta manera valoramos si existe compresión en la vena renal o en la vena ilíaca y si hay avulsión o insuficiencia de esas venas que debamos embolizar. Este protocolo lo hacemos siempre y una vez que tenemos el protocolo diagnóstico, valoramos y embolizamos en el caso de que haya insuficiencia.
Aquí podéis ver imágenes preciosas. En la imagen de la izquierda se ve un penacho, una cascada de varices que rodean el nervio ciático y que es típico de la fuga glútea. Y en las otras imágenes vemos fugas pudendas, una bilateral con varices que rellenan el útero, los ovarios y a través de la vena pudenda conectan con la vulva y rellenan de varices la vulva de los dos lados. La embolización, a través de esa única punción que hacemos en la vena del brazo, como vemos, pasamos un catéter que nos permite estudiar todas esas venas y cuando nos posicionamos en cada una de las venas podemos tratarlas inyectando espuma y los coils. La espuma no es más que un alcohol mezclado con aire que forma una espuma parecida a la de afeitar, en la textura y en el color. Y los coils son unos alambres blanditos que tienen unos pelos y depositados en la vena hacen que esas venas se trombosen. Combinamos primero la aplicación de espuma y posteriormente esos coils. Aquí podéis ver una embolización de las venas gonadales. En una imagen ya está tratada la vena gonadal derecha y en la imagen siguiente estamos tratando la vena gonadal izquierda. La espuma no se ve, pero sí se ven esos coils que ya quedan depositados y no permiten que la sangre pueda ir en dirección centrífuga hacia ambos ovarios. Aquí podéis ver una embolización de una fuga de ligamento redondo, que es una imagen muy bonita. Primero veis cómo ese ligamento redondo en forma de cúpula de coma rellena todas las varices de la vulva y como en la siguiente imagen ya se ha puesto espuma y un coil y ya aunque inyectemos, esa fuga ya no se visualiza. Lo mismo en esta fuga pudenda, hay una fuga pudenda tremenda que rellena incluso la vena safena, en la pierna a través de la vena pudenda externa. Ese mismo, en la siguiente imagen, en el siguiente vídeo, ya veis cómo se ha cerrado esa fuga y ya aunque inyectemos, la sangre no llega a todas esas zonas. Esta es una fuga glútea. Bueno, podéis ver cómo en el lado izquierdo está ya embolizada una fuga pudenda y ahora en esa imagen toda esa gran fuga glútea se ha sellado con los coils y ya al inyectar no vemos nada alrededor del fémur. Todas esas imágenes que veíamos en la imagen de la izquierda ya no están en la imagen de la derecha. Como tercer punto del tratamiento hemos visto las medidas higiénico-dietéticas, las medias y el tratamiento médico, el tratamiento pélvico en los casos que es necesario y el tratamiento de las venas safenas. Cuando estas venas safenas están insuficientes, también las tratamos. No vale con el tratamiento médico, el tratamiento médico no es suficiente. Hasta finales del siglo pasado el tratamiento era quirúrgico. La vena safena se quitaba y eso se obtenía, tanto la interna como la externa, eso daba buenos resultados, pero esto ha sido superado por nuevos tratamientos que llevamos ya un par de décadas haciendo, en los que lo que hacemos es navegar por el vaso. Son tratamientos ablativos, tratamientos térmicos que queman la vena safena pero no la extirpan, la dejan donde está sellada. Y también lo podemos hacer a través de procedimientos químicos en vez de térmicos. Pero la safenectomía ha quedado relegada, es decir, el tratamiento del arrancar esa vena safena, el extirpar esa vena safena ha quedado un poco ya relegado por estas nuevas técnicas que os voy a comentar ahora. ¿Cuándo está indicado ese tratamiento quirúrgico, como os comentaba? Pues cuando hay unas varices muy desarrolladas, hay insuficiencia de los callados safenos interno o externo, las varices han producido alteraciones cutáneas, como profilaxis y tratamiento de las complicaciones de las varices, que son la úlcera, la flebitis o la varicorragia, el sangrado, y cuando tenemos venas varicosas ya de mediano o grueso calibre. La cirugía convencional, tanto la técnica Chiva, que era un poco más selectiva, o la cirugía convencional, lo que hacía era ligar los callados, ligar las perforantes, extirpar las safenas y posteriormente extirpar los paquetes varicosos. Esta técnica quirúrgica con heridas, llevaba una herida en la ingle, llevaba una herida en el tobillo, se quitaba la vena safena entera con los consecuentes hematomas, incisiones y dificultad en la incorporación a la vida diaria y una recuperación de 2 o 3 semanas. Ya este estudio, que fue publicado hace ya años en el
en el American, se llevó al American Venous Forum, en el grupo de Glowinski, ya comentaba que la ablación endovenosa ambulatoria de rodilla a ingle mediante radiofrecuencia o láser con tumescencia, que es la inyección de un líquido alrededor de la vena para comprimir y pegarle al catéter, con sedación y bajo control ecográfico obtiene excelentes resultados con mucha menos agresión para el paciente que la cirugía convencional. Es un tratamiento que ya se usan no solo en centros privados como antes, sino que se hacen ya en distintos centros públicos. El tratamiento quirúrgico, por lo tanto, convencional ha quedado obsoleto y con un grado de evidencia 1A. Este tratamiento se debe al descubridor del efecto Doppler y del ecodoppler, que fue Christian Andreas Doppler, a Scheldinger, que se le ocurrió cómo acceder a los vasos, y a Carlos Bonet, un español que en el 97 empezó a hacer los primeros casos de ablación térmica. Gracias a estas tres personas tenemos los tratamientos actuales endovenosos que nos permiten navegar por la vena, viéndolas por ecografía, viendo dónde posicionamos los catéteres y poder quemar la vena en un punto concreto. En el tratamiento, por ejemplo, de radiofrecuencia tenemos un generador que produce la energía y un catéter que es el que navega por la vena. La parte dorada, que podéis ver en la punta del catéter, es la que quema y conseguimos con eso ir sellando la vena safena sin necesidad de extirparla. Aquí podéis ver en este esquema cómo vamos quemando por segmentos y con 7 segmentos conseguimos tratar toda esa safena interna, que es la que produce las varices en la zona gemelar en la mayoría de los casos. También podemos usar el cianocrilato, el pegamento, que lo que produce es un cierre de la vena porque esa vena queda sellada. Esto permite poder realizar el tratamiento en consulta y sin anestesia, pero no vale para todas las safenas ni para todo tipo de pacientes. El catéter es un catéter especial que es de PTFE para que no se pegue el pegamento y poder ir retirándolo a la vez que con esa pistola introducimos el pegamento en la vena. No es necesario, como os comentaba, anestesia tumescente. Está diseñado para minimizar la incomodidad del paciente. Se retorna rápidamente a la actividad normal, no quema la piel, que es un riesgo de los tratamientos ablativos. No necesita un gran equipo y no necesita media después del tratamiento. Existen otros tratamientos que combinan diversas técnicas. El Flegobriz confirma una irritación de la vena con esos alambres que veis y a la vez va depositando espuma. Y el Sonovein es un tratamiento que, usando los ultrasonidos, produce también cierre de la vena desde fuera, desde el exterior de la piel sin necesidad de punción. Por último, el tratamiento esclerosante lo podemos dividir en la espuma, en el tratamiento líquido puro y en la crioesclerosis. Consiste en inyectar un agente irritante en la vena, provocando una flebitis química y la producción de un trombo programado, que posteriormente produce una organización fibrosa y anula la luz de la vena. Es realmente una tromboflebitis química que produce una reacción inflamatoria perivascular y conduce a esa fibrosis cicatricial, transformando el vaso en un cordón fibroso. Las indicaciones son las telangiectasias, las arañas, las pequeñas varículas, las recidivas de pequeña entidad, las varices residuales posquirúrgicas, complementaria a la propia cirugía para colaterales y perforantes, la recidiva en venas safenas o las varices que se forman alrededor de las úlceras venosas. La espuma no es más, como he comentado antes, que un alcohol mezclado con aire, que se puede hacer con la técnica de Tesari, con 2 jeringas y una llave de 3 pasos, o con una máquina como es el Barixo, que lleva un imán y que permite en una cápsula batir ese alcohol con el aire para formar la espuma. Y lo que hacemos al mezclarlo con aire es formar unas micro burbujas de gas que se presentan en la pared del esclerosante, que presenta el esclerosante en la pared. Esto hace que por tensión superficial el esclerosante quede en esa parte superficial de la burbuja, consiguiendo un volumen mayor
para el que se obtendría utilizando el medicamento puro. Esas microburbujas son hiperecogénicas y nos da la ventaja de que podemos hacer esclerosis ecoguiada. La espuma, como comentaba, evita la dilución del esclerosante en sangre, aumenta la superficie de contacto con el endotelio y aumenta la potencia de acción. Permite reducir la dosis y concentración del esclerosante y tratar venas de mayor tamaño que el esclerosante puro. Se disminuye el riesgo de toxicidad y la alergia, así como las lesiones por extravasación. Hay distintas marcas de alcohol, incluso esta espuma del Dr. Cabrera, que es Varitene, que es una espuma que se comercializa ya formada. No es necesario hacer ni el mecanismo, ni el Varixo, ni la técnica de Tesal. Se hace siempre con consentimiento informado, con un marcaje con ecodoppler, se elabora la espuma como hemos comentado y después del tratamiento es muy importante deambular aproximadamente media hora a una hora y el paciente puede hacer su vida normal, pero con esa medida de compresión que dejamos entre 3 y 5 días. Las indicaciones de esta espuma son varices vulvares, varices en las zonas inguinales, varices atípicas de hasta 7 milímetros. Bueno, se puede incluso tratar safenas con control ecoguiado. Varices recidivantes, grandes angiodisplasias. La asociamos mucho a la endoablación térmica, hacemos tratamiento del láser o de radiofrecuencia en la vena safena y posteriormente tratamos las colaterales, las ramas que se ven en la pierna con esta espuma. Y es muy útil también para trayectos que se han repermeabilizado después de haber sido tratados con tratamiento endovascular. La espuma líquida es lo mismo, pero sin mezclar con aire, es el polidocanol puro a distintos porcentajes, lo solemos usar al 0,5, 1%, y usamos una aguja muy finita de 30G para la inyección en esas varículas o en esas pequeñas arañas. La usamos sobre todo en telangiectasias difusas de hasta 2 o 3 milímetros, en angiomas telangiectásicos, en la corona flectásica de los tobillos, como veis en la foto, o en ese matting que se produce a veces posesclerosis o postcirugía, que es como una redistribución de esas venas. Es muy útil en los transiluminadores para este tratamiento, que se lo agradecemos a los médicos belgas. La crioesclerosis es una mezcla de alcohol con glicerina cromada, es el tercer tipo de esclerosis que usamos habitualmente y en el cual es experto el doctor Ripoll. Como ventajas tiene escasa molestia para el paciente por la acción analgésica del frío, rapidez en los resultados, práctica inexistencia de pigmentación, reducción del tiempo de vendaje, no precisa un mantenimiento costoso, reducción de la dosis y concentración del esclerosante y aumento de la eficacia de la esclerosis líquida al asociar el frío. Pues esto es todo. He intentado resumir en este tiempo un poco, en este escaso tiempo, un poco todo lo que nosotros hacemos a diario, que necesitaríamos varios días para contarlo, pero que realmente, bueno, es un resumen del conjunto de la patología de la insuficiencia venosa crónica. Muchísimas gracias, doctor Gallo. Pues vamos a pasar a las preguntas. Por ejemplo, nos preguntan el tema de los flebotónicos, no digamos, los medicamentos, sino los que usted indicaba que eran naturales, si no tienen ningún efecto secundario. Bueno, realmente los flebotónicos no tienen efectos secundarios. De hecho, algunos están incluso permitidos a partir del 4.er mes de embarazo. O sea, se pueden tomar incluso en el embarazo. Y esto está en ficha técnica. Y habitualmente las pacientes embarazadas vienen a nuestra consulta a partir del 3.er mes y el ginecólogo, cuando tienen varices pélvicas, que son muy frecuentes también durante el embarazo por la presión. Entonces, realmente son medicamentos naturales que no tienen contraindicaciones ni con otros medicamentos ni vemos habitualmente, vamos, si justo un paciente refiere que ha tenido intolerancia a la vid roja, pues no le daremos ese tratamiento, pero no vemos habitualmente complicaciones ni problemas, son medicamentos naturales y que además no necesitan receta médica. Vale. También nos preguntan si la indicación de medias es siempre. Y también en el caso que usted ha nombrado de pacientes embarazadas,
si Sí. es interesante colocar un panty premamá para, digamos, para el tiempo que lleva el embarazo y que tiene la paciente sus varices. Bueno, esto es muy buena pregunta. Nosotros recomendamos medias a todo el mundo, es decir, la media de compresión es útil en todo el mundo por el hecho que yo comentaba de andar de pie. Las piernas no están, no están hechas para soportar tanto peso y esa insuficiencia venosa, o sea, ese aumento de peso nos hace que a todos, por mucho que no tengamos insuficiencia venosa, se nos hinche las piernas un poquito a lo largo del día. Toda persona que viaja mucho en avión o viajes largos o tiene trabajos de estar mucho tiempo de pie y sentado, que son al final la mayoría de los trabajos, a todo el mundo le viene bien una media elástica. Hay situaciones en las que es obligatorio, como es estos grados que yo comento de C2, C3, a partir de C2, C3 en la insuficiencia venosa, pero no hay, o sea, no hay, es un tratamiento que podemos recomendar a cualquier persona en el día a día. Nosotros en médicos, enfermeras en el hospital, todo el día de pie, la gente cuando usa las medias lo agradece y dice, qué bien, estoy mucho mejor cuando uso medias que cuando no. Lo que me comentabas del embarazo, en el embarazo también, es decir, esas medias premamá y medias especiales se hacen a medida de distintas marcas. Esas medias son muy útiles, sobre todo si los pacientes tienen insuficiencia venosa pélvica. Los pacientes que tienen gran pesadez en la zona vulvar, que tienen varices vulvares o varices en esa zona durante el embarazo, les viene muy bien este tipo de medias. Si solo tienen varices en las extremidades, en las piernas y no tienen clínica pélvica, puede ser suficiente con una media hasta la rodilla, o una media incluso larga hasta el muslo. Pero en los casos en los que tengan también signos y síntomas de insuficiencia venosa pélvica, esa media medida premamá es muy útil. Preguntan también qué compresión sería la indicada para una embarazada y a partir de qué mes. Bueno, una compresión tipo 1 es suficiente. La compresión tipo 1, que es la compresión Más baja. más suave, más baja que usamos nosotros en la práctica médica, es suficiente. Y es verdad que a partir del tercer cuarto mes, que es cuando empiezan los síntomas, es cuando los pacientes suelen venir y empezar las molestias. El primer trimestre no suele ser un trimestre problemático, pero a partir de ahí el segundo y el tercer trimestre son los más conflictivos y cuando ya solemos recomendar el uso de las medias. Pero es verdad que por usarlas en el primer trimestre, pues también, o sea, no va a hacer mal a nadie. Ni siquiera, Salvo que por tengan una ejemplo, insuficiencia. sí, ni Sí, siquiera, por perdón. ejemplo, sé que hay casos en que están contraindicadas el tipo de las compresiones, por ejemplo, en lo que es cualquier insuficiencia arterial, cualquier insuficiencia, digamos, cualquier problema de corazón que no esté controlado. O sea, ¿hay algunos casos especiales que no se recomienda la media o en general usted la recomienda siempre? No, esos casos, como he comentado antes, hay la isquemia arterial contraindica la media y la insuficiencia cardíaca descompensada también, pero eso es muy raro en este tipo de pacientes que comentamos, en pacientes embarazadas, en pacientes jóvenes que vienen a la consulta. La isquemia arterial es una enfermedad típica de los pacientes mayores y hay que ver, claro, siempre que antes de pautar una media, lo ideal es valorar que el paciente no tiene factores de riesgo y que en la exploración física tiene pulsos. Eso lo valoramos siempre. Un paciente arterial con una isquemia importante no solo no tiene pulso, sino que claudica al caminar. O sea, ya no viene porque tiene varices o tiene pesadez, sino que nos viene a la consulta pues porque tiene problemas al caminar que no le permiten deambular una distancia larga de manera continua. Pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta, tanto la insuficiencia cardíaca como la isquemia arterial. Vale, Son de las dos acuerdo. contraindicaciones. También preguntan, por ejemplo, en el caso de los coils, si solo se colocan en las venas pélvicas o si se pueden colocar en otros sitios. No, los coils solo se colocan en las venas pélvicas. En los otros sitios lo que hacemos es este tipo de tratamientos con ablativos con calor o con espuma, pero esos coils habitualmente los colocamos solo en la pelvis. En el tema arterial los usamos para embolizar o para cerrar otras arterias, pero en este caso, hablando de la patología venosa, los usamos para cerrar tanto las fugas gonadales como las fugas de las ramas hipogástricas, la pudenda, la glútea o la obturatriz. Ahí es fundamentalmente donde usamos los coils. Primero inyectamos la espuma, después cerramos esas venas con coils que son de distintos tamaños y longitudes según la vena, según el diámetro de la vena que queremos cerrar. Y a veces hay que usar
más de un coil para cerrar una única vena. Digamos por la luz de la vena. Me refiero por el Eso ancho, es, el diámetro. catéter. Según el ancho de la vena, este coil siempre tiene que ser mayor del ancho de la vena para que el coil se adapte a esa vena y no se pueda mover y no pueda embolizar, no se pueda desplazar por el torrente sanguíneo. Correcto. Y luego, de momento es la última pregunta. Me preguntan si en el caso de las varices pélvicas los panties consiguen suficiente contención elástica o existe alguna otra prenda más indicada. No, la verdad es que estas medias tienen una zona que no comprime. Hay distintos tipos de medias y están también trabajando las casas comerciales en este tipo de cosas. Nosotros recomendamos a veces poner unas compresas, ¿no? unas compresas de hospital, que son como unas gasas grandes, para intentar poner debajo de la braguita, entre la braguita y la media, para intentar comprimir esa zona, porque las medias no siempre comprimen en esa zona, pero desde luego comprimen más que una media que sea solo hasta el muslo. No es el tratamiento ideal, es decir, cuando alguien tiene insuficiencia venosa pélvica o, por ejemplo, durante el embarazo que no se puede tratar, es lo único que tenemos. Podemos ayudarle con venotónicos si ya están a partir del cuarto mes, podemos usar este tipo de medias, pero lo ideal, si hay una gran insuficiencia clínica, es realizar una ileocabografía y una embolización. La media no suele ser suficiente para combatir este tipo. Toda la clínica nos puede ayudar, pero no. Habitualmente solo mandamos ese tipo de PANTI en embarazadas. El tipo de PANTI habitualmente, cuando alguien tiene unas varices con clínica, lo que hacemos es el tratamiento con embolización porque es un tratamiento con una recuperación rápida, muy poco agresivo, sin heridas y que da muy buenos resultados. Vale, lo que hablaba usted, por ejemplo, de indicar compresas o demás, por ejemplo, Jobs tiene productos indicados para ello. Tienen, por ejemplo, unos pads que están diseñados tanto para la mujer como para el hombre, que ejercen compresión, digamos, se tienen que colocar debajo de una media y ejercen compresión en esa zona justamente. Y, por ejemplo, también... ¿Cómo? Esto sería ideal para las embarazadas. Eso es ideal. Sí, también se utiliza cuando hay linfedema en la zona genital. Y, por ejemplo, ¿usted no recomendaría en estos casos un ciclista o un panty o algo así de tejido plano en vez de tejido circular para que comprima esa zona? A un ciclista dice que porque tenga edema o ¿a qué te refieres? Sí, porque tenga, por ejemplo, alguna complicación o varices en la zona del abdomen. Sí, se puede recomendar, pero habitualmente cuando una persona, o sea, si un ciclista, una persona que hace bici habitualmente tiene este tipo de patología, le puede ayudar ese tipo de media, pero la clave es ver el origen, por qué está pasando eso y tratar esas venas pélvicas. No solo porque la media nos da una contención y nos ayuda a progresar más lentamente la enfermedad, pero la clave de todo es ver el origen de esas venas y tratarlas. ¿Y el paciente, una vez que se sometió a ese tipo de intervención, ya no tiene que utilizar más medias o sí? Habitualmente esto es una enfermedad crónica, es decir, nosotros tratamos las venas que están mal en ese momento, pero no tenemos nada que haga que no otras venas con el tiempo puedan enfermar. Entonces, la recomendación nuestra siempre es de mantener el uso de las medias de manera continua y de manera indefinida, por lo menos en toda la etapa del frío. Igual los 2 meses de verano, si no tiene una gran eficiencia, pueden prescindir la media, pero el resto del año hay que usar esa media elástica. Y también hay otra pregunta más. Dice, si puede conllevar dolor fuerte a nivel lumbar una insuficiencia pélvica. Sí, una insuficiencia pélvica especial. Si lo que hay es una compresión de la vena renal, ese síndrome de Nutcracker, típico el dolor lumbar en el lado izquierdo. Hay que distinguirlo también del dolor lumbar de otras causas, pero una de las causas de ese dolor lumbar en especial izquierdo es la compresión de la vena renal que produce varices pélvicas y da dolor en esa zona. Vale, pues de momento no tenemos más preguntas. Si llega a surgir cualquier otra pregunta, pues se la haremos llegar para que nos informe y vamos a pasárselo a la persona que lo ha preguntado, ¿sí?
Le agradecemos mucho, doctor Gallo, Fenomenal. este tiempo y esta dedicación. Y pues desde aquí saludamos a toda la audiencia y también, perdón, hay más preguntas. Justo que cuando empiezan a haber algunas, ya luego siguen otras. Por ejemplo, preguntan Ángela Río, ¿qué piensa de la fisioterapia en la EBC? O sea, perdón, ¿qué es la RC en la fisioterapia? En la En insuficiencia venosa enfermedad crónica. venosa crónica. En la insuficiencia venosa, la fisioterapia también, por supuesto, o sea, el drenaje linfático manual y todo lo que pueda ayudar al paciente, la presoterapia, todos esos tratamientos están indicados y son complementarios al uso de la elástica y nosotros trabajamos de manera directa con fisioterapeutas y para desarrollar todo este tipo de tratamientos, además de la media elástica. Vale, de acuerdo. Ángela le agradece, nosotros también le agradecemos mucho. Desde Jobs siempre tratamos de hacer estas webinars para que toda la audiencia pues todos podamos aprender un poco y especialmente de ponentes como usted, ¿vale? Muchísimas gracias, Carolina, a ti por todo. Muchísimas gracias a todos y adiós, doctor Gallo. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.